A primera vista, es fácil descartar esta fotografía como una simple escena de paisaje completa con un tramo solitario de carretera y una estética vintage en blanco y negro, quizás incluso una imagen fija de una película de terror noir. Sin embargo, fue el escenario de un horrible doble asesinato, el primero de una sádica serie que cobraría 5 vidas inocentes. Aquí está la historia. En la noche del 20 de diciembre de 1968, los estudiantes de secundaria David Arthur Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, estaban estacionados en el área de descanso a la izquierda de la foto, en Lake Herman Road, en California. Faraday y Jensen estaban en su primera cita, sentados dentro de la camioneta Rambler de 1960 de Faraday, un lugar conocido para los enamorados. Desafortunadamente, la privacidad del área de descanso también facilitó al asesino cometer los crímenes sin ser visto. Se cree que su asesino se detuvo en un vehículo junto al de ellos después de las 11 de la noche antes de salir y disparar 2 tiros de advertencia al coche de Faraday, ordenando a la pareja que saliera de la camioneta. Como no había testigos vivos de los asesinatos, la policía solo pudo construir una imagen de la escena basada en las pruebas. David Faraday recibió un disparo mortal en la cabeza al salir del vehículo, y después de esto Betty Lou Jensen intentó una valiente y desesperada huida, o fue cruelmente ordenada por el asesino a empezar a correr, pero fue abatida por 5 balas a poco más de 30 pies del coche. Es inimaginable el miedo y la confusión que Betty Lou debió sentir en sus últimos momentos. Su primer encuentro con Faraday, pocos días antes de Navidad, habiendo sido cruelmente transgredida por la violencia. Las víctimas fueron halladas por un auto que pasaba minutos después del tiroteo, y sus asesinatos se convirtieron en un caso sin resolver pese al extenso trabajo policial. Eso fue hasta 7 meses después, y los tiroteos de Mike Maggio y Darlene Ferrin. En un ataque extrañamente similar a los asesinatos de Lake Herman Road, Michelle O19 y Ferrin 22 estaban en una cita y estacionados en un lugar de encuentro de enamorados en Blue Rock Springs Park, Bellagio, en la noche del 4 de julio de 1969. Mientras observaban los fuegos artificiales del Día de la Independencia y conversaban, un vehículo se detuvo detrás del suyo con los faros encendidos. Un hombre salió del lado del conductor y se acercó al coche de Ferrin, sosteniendo una linterna potente. Sin decir una palabra, disparó 5 tiros a través de la ventana del pasajero abierta, golpeando a Maggio y Ferrin a quemarropa. Volvió a su coche y luego regresó y disparó 4 balas más, 2 a cada víctima. Maggio sobrevivió milagrosamente al tiroteo, a pesar de recibir disparos en la mandíbula, pierna y hombro. Pero trágicamente, Darlene Ferrin fue declarada muerta en el hospital poco después. En una llamada telefónica anónima a la policía, el asesino confesó tanto este tiroteo como los asesinatos de Faraday y Jensen, declarando: «Quiero reportar un doble asesinato. Si vas una milla al este en Columbus Parkway hasta el parque público, encontrarás a niños en un coche marrón. Fueron baleados con una Luger de 9 milímetros. También maté a esos niños el año pasado. Adiós». La siniestra llamada desató una serie de cartas condescendientes y arrogantes enviadas a la policía por el asesino, que ahora se hace llamar el Zodíaco, así como numerosos cifrados crípticos que coinciden con los apuñalamientos de Brian Hartnell y Cecilia Shepard el 27 de septiembre, esta última, de la cual murió, y el asesinato a tiros de Paul Stine el 11 de octubre. A pesar de numerosas investigaciones, tanto privadas como oficiales, así como una multitud de sospechosos, la verdadera identidad del asesino del Zodíaco nunca ha sido descubierta, y tras la última carta confirmada enviada en 1974, en la que afirmaba haber matado realmente a 37 personas, nunca se volvió a saber de él. Si las teorías del Departamento de Policía de Los Ángeles y el Departamento de Policía de San Francisco sobre la edad del Zodíaco eran correctas, es posible, si no incluso probable, que todavía podría estar vivo hoy, habiendo logrado escapar con los asesinatos no resueltos más infames del siglo XX. En las primeras horas de la mañana del 26 de diciembre de 2004, el terremoto más poderoso jamás registrado en Asia se produjo bajo el agua en la costa oeste de Sumatra, Indonesia, midiendo una monstruosa magnitud de 9.3. El tsunami que siguió fue el peor desastre natural del siglo XXI, cobrando la vida de más de 220,000 personas en 14 países. Deborah Garlick fue una de las víctimas que murió junto a otros 154 británicos mientras celebraban las fiestas de fin de año en Tailandia.
Un rollo de película subdesarrollado encontrado entre sus efectos personales ofrece una desgarradora visión de sus inconscientes últimos días. Deborah, de 31 años, y su pareja, Sam McCarthy, de 33 años, se alojaban en Khao Alak para las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, y esta fotografía tomada el día de Navidad, menos de 24 horas antes de sus muertes, muestra la alegría de Deborah en la isla de Phi Phi. Al llamar a sus padres el 25, Deborah les deseó feliz Navidad y habló sobre la aventura de vacaciones de ella y Sam, diciéndoles que los vería pronto antes de colgar. Sin saberlo, esta fue la última vez que escucharían a su hija. Alrededor de las 10 de la mañana del 26 de diciembre, completamente sin previo aviso y sorprendiendo a la mayoría de las personas, la monstruosa pared de agua turbulenta, revuelta y espumosa, alcanzó alturas de más de 60 pies en su punto máximo, se estrelló contra Khao Alak y los complejos turísticos circundantes. Avanzando hasta 2 kilómetros tierra adentro, 1.2 millas, el tsunami devastó todo y a todos en su camino, destrozando hoteles y restaurantes en astillas, arrasando áreas residenciales y arrastrando toda evidencia de humanidad. 5.000 personas murieron solo en Khao Alak, entre ellas Deborah y Sam. Mientras en casa, los padres de Deborah veían las noticias, horrorizados, temiendo lo peor, pero esperando por algún milagro que su hija estuviera a salvo. Horrorosamente, aunque pronto se enfrentaron a la pérdida de Deborah sin encontrar su cuerpo, no fue hasta abril de 2005 que las autoridades confirmaron oficialmente su muerte. Tal era el alcance de la devastación y la pura magnitud de los esfuerzos de recuperación e identificación. Estas últimas fotografías de Deborah, tomadas en sus días llenos de celebración antes del tsunami, dejan un recordatorio desolador y alentador de cuán rápido puede arrebatar un desastre todo lo que consideramos precioso. Naine Van Lem, fotografiado aquí con una camisa a cuadros y pantalones cortos oscuros, era un capitán en el Viet Cong, quien momentos después de que se tomó esta fotografía fue ejecutado injustamente a quemarropa por el jefe de policía de Saigón, exponiendo así la brutalidad y el caos de la guerra de Vietnam a espectadores públicos atónitos en todo el mundo. El 1 de febrero de 1968, el fotoperiodista estadounidense Eddie Adams entró en la capital vietnamita de Saigón, buscando una historia manchada de sangre sobre los combates del día anterior durante la infame ofensiva del Tet, aunque pronto se decepcionó ya que parecía no haber nada de interés. Por casualidad, justo cuando se preparaba para irse, un escuadrón de marines del Ejército de la República de Vietnam y Nguyen Ngoc Loan, jefe de la Policía Nacional de Saigón, desfilaron por la calle, obligando a Lem, esposado, a ir con ellos. Lem había sido arrestado en ropa civil justo antes, en el lugar de una fosa común que contenía los cuerpos de varios policías y sus familias, y se afirmó rápidamente que el propio Lem había formado parte del escuadrón de ejecución, aunque esto a menudo es objeto de escrutinio por todos los que investigan el tiroteo. Lo que se sabe es que Lem era un oficial del Viet Cong, la fuerza guerrillera comunista del norte de Vietnam que estaba en guerra en el sur, y que él y su esposa vivían en la capital bajo la apariencia de comerciantes de neumáticos, pero en realidad eran exitosos traficantes de armas para otros insurgentes locales. Adams comenzó a tomar una serie de fotografías que muestran al escuadrón Ejército de la República de Vietnam acercándose, seguido de Lone hablando durante unos momentos con Lem antes de que el jefe de policía desenfunde tranquilamente su revólver y dispare a Lem en la cabeza antes de alejarse, convirtiéndose rápidamente en una de las fotografías más infames de la guerra de Vietnam, que no mostraremos aquí por razones obvias y aconsejaríamos a cualquiera que busque la imagen completa. Se aconseja discreción al espectador. Adams capturó el momento exacto del disparo, mientras la bala todavía está realmente dentro de la cabeza de Lem, una instantánea tan horriblemente mórbida que parece casi montada. A pesar de haber asesinado a otro hombre a sangre fría, Lone explicó candidamente sus razones para disparar a Lem a los periodistas antes de alejarse para continuar con su día, mientras uno de los marines pegaba un folleto de propaganda en la cara de Lem y luego todos dejaban su cuerpo sin ceremonias en medio de la calle. Independientemente de su papel o acciones previas, la ejecución de Lem, sin un juicio justo y un procedimiento adecuado, mostró el descenso gradual a la locura de la guerra. Donde el asesinato de civiles era común, la destrucción desenfrenada de la vida era rutina y sitios como este se observaban casualmente con poco más que un parpadeo.
Esta fotografía del valiente buzo de rescate tailandés Saman Gunan preparándose para entrar en una peligrosa red de túneles inundados durante una misión de rescate fue, sin saberlo, la última que se le tomó al heroico ex-Sea, Air and Land de la Marina tailandesa. Tristemente, no saldría vivo del sistema de cuevas. El 23 de junio de 2018, 12 miembros de un equipo de fútbol juvenil y su entrenador asistente entraron al sistema de cuevas Tham Luang Nang Nong en Tailandia, ya sea para explorar o para celebrar uno de sus cumpleaños con una fiesta única. Pero poco después de que entraron, una inesperada lluvia intensa inundó una gran parte de la cueva, atrapando al grupo. Cuando el grupo no regresó esa noche, su entrenador principal dio la alarma y se puso en marcha una intensa operación de búsqueda, incorporando a expertos miembros de los Sea, Air and Land de la Marina tailandesa, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Policía Federal Australiana y el Consejo Británico de Rescate en Cuevas, quienes finalmente descubrieron al grupo desaparecido el 2 de julio, pero esto fue solo la punta de las graves circunstancias de la operación. Tras 10 días en la cueva, el grupo estaba gravemente deshidratado, hambriento y sin energía ni esperanza de ser rescatado. Ubicados a unos 2.5 millas de la entrada de la cueva, en una estrecha repisa de roca por encima del nivel de inundación. Luchando contra el reloj para entregar oxígeno vital, suministros y moral al grupo atrapado, fue en una de estas misiones que el hombre de 37 años, Gunan, murió después de navegar con éxito la cámara inundada con algunas secciones tan estrechas que tuvo que quitar sus cilindros de buceo para pasar, y otras estaban completamente inundadas con agua tan turbia que incluso su antorcha de buceo no podía iluminar el camino. Trabajando en estas condiciones de pesadilla, nuevamente en el viaje de regreso, trágicamente, Gunan no logró guardar suficiente oxígeno para él mismo y cayó inconsciente bajo el agua. A pesar de los intentos de reanimación cardiopulmonar de su compañero de buceo, el ex-Sea, Air and Land, fue declarado muerto el 6 de julio. Asombrosamente, las 13 personas del grupo atrapado fueron rescatadas en una audaz operación de 3 días que requirió que fueran sedadas hasta perder la conciencia y atadas a un buzo de rescate para el extenuante trayecto de 3 horas de vuelta por la cueva. Asombrosamente, el grupo entero se recuperó por completo de la terrible experiencia de 18 días. Saman Gunan dejó atrás a su amorosa viuda y sus acciones desinteresadas al ofrecerse como voluntario para una peligrosa operación de rescate reflejan el carácter de un hombre muy estimado por todos sus allegados, quizás mejor resumido por sus antiguos compañeros Sea, Air and Land. Su determinación y buena intención permanecerán siempre en el corazón de los hermanos Sea, Air and Land. Descansa hoy, completaremos la misión por ti. Justo un poco después de que se tomó esta fotografía bastante regia, ocurriría un asesinato cataclísmico, poniendo en marcha una serie de eventos, alianzas y rivalidades ancestrales como fichas de dominó que sumergirían al mundo en la guerra. Un enorme y turbulento caos de hombres, material y estancamiento sangriento que se cobraría la vida de alrededor de 10 millones de personal militar y al menos 12.5 millones de civiles. El archiduque australiano, o completamente, Franz Ferdinand Karl Ludwig Joseph María de Austria, fotografiado aquí con el sombrero emplumado, sus brazos enlazando a los de su esposa, Sophie, duquesa de Hohenberg, estaba visitando la turbulenta provincia de Bosnia y Herzegovina el 28 de junio de 1914, cuando ambos fueron asesinados en Sarajevo por disidentes bosnios en liga con los nacionalistas, organización de la Mano Negra. Su objetivo final era renunciar al control austrohúngaro sobre la provincia, creyendo que matar al archiduque en un acto de terrorismo brutal incitaría a otros nacionalistas a levantarse y hacerse oír entre los gritos por una Bosnia libre. En la fotografía se puede ver al archiduque y a Sophie saliendo del ayuntamiento, luciendo confiados e incluso atrevidos, después de haber sobrevivido ya a un intento de asesinato esa misma mañana, cuando uno de los 6 posibles asesinos rebotó en la parte trasera de su vehículo, hiriendo a los espectadores y dañando el siguiente coche en el desfile. Aparentemente sin preocuparse por este roce con la muerte, la pareja regresó a su coche para continuar el desfile, conduciendo directamente hacia el camino de Gavrilo Princip, las consecuencias de lo cual los siguientes 4 años de guerra, derramamiento de sangre y miseria dejarían al descubierto. Princip subió al estribo del vehículo y disparó 2 tiros desde una pistola. El primero golpeó a Ferdinand en la yugular y el segundo golpeó a Sophie en el abdomen. Ambas eran heridas mortales, 2 disparos que sin saberlo llevarían a la masacre de más de 20 millones de vidas. Si eso no es un efecto mariposa, no sabemos qué es.
Eso es todo para este video, 5 fotos relativamente normales con historias oscuras y perturbadoras. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video.